buenas tardes. Una vez más, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Es una satisfacción ver a gente conocida y a gente no tan conocida. Siempre me gusta ver gente nueva, personas nuevas, para renovar el ambiente. Bien, hoy el Centro Asturiano de Madrid, muy amigo de conservar las tradiciones, conservar nuestra cultura, pero también es innovador, y en este caso hoy vamos a presenciar aquí, lo primero, escuchar sobre una actividad deportiva como es la esgrima deportiva, y luego pues creo que va a haber una exhibición de 3 armas como son la espada, el florete y el sable. Bien, el maestro de esgrima deportiva y entrenador del equipo nacional, don Ángel Fernández García del Rincón, aquí a mi derecha, toledano, nacido en un pueblo que se llama Huerta de Valdecarábanos, hoy nos brinda una conferencia sobre esta disciplina deportiva, la esgrima como deporte, origen y evolución, la relación alumno-maestro. Y ya decía que al finalizar lo que nos quiera decir, lo que nos quiera ilustrar, habrá una demostración. Y bueno, el señor Fernández, como deportista, pertenece al equipo nacional de espada masculina, ha obtenido los resultados siguientes. Campeón de España Junior de 1980. Campeón, es que yo tengo la debilidad de decir las cosas en castellano, ¿sabes? Campeón de España absoluto en 5 ocasiones y 12 veces campeón de España por equipos. Noveno clasificado individual en el Campeonato del Mundo de Budapest 1991. Cuarto clasificado por equipos en el Campeonato del Mundo de Sofía 1986. Medalla de bronce individual, Juegos del Mediterráneo 1983. Componente del equipo nacional absoluto durante 18 años consecutivos. Componente del equipo olímpico Los Ángeles 84, Seúl 88 y Barcelona 92. Diploma olímpico por equipos en Barcelona 92. Resultados obtenidos como maestro y entrenador del equipo nacional de España masculina desde 1998 hasta 2014. Bueno, 3 medallas de bronce y 1 de plata en los Juegos del Mediterráneo de Túnez, Almería y Turquía. Medalla de plata por equipos en el Campeonato de Europa Senior en Madeira 2000. Cuarto clasificado por equipos en el Campeonato del Mundo Senior en Nimes en 2001. Quinto puesto individual en el Campeonato del Mundo Senior en La Habana 2003. Medalla de plata por equipos en el Campeonato del Mundo en Torino 2006. Cuarto clasificado por equipos en el Campeonato del Mundo Senior en San Petersburgo 2007. Medalla de bronce individual en los Juegos Olímpicos de Beijing, Pekín para los antiguos, en 2008. Los antiguos como yo. Medalla de bronce individual Campeonato del Mundo Junior, Corea 2008. Medalla de bronce individual en el Campeonato del Mundo Senior Antalya 2009, medalla de bronce por equipos en el Campeonato del Mundo Junior en Croacia 2013, medalla de plata por equipos Campeonato del Mundo Junior en Plovdiv 2014, medalla de plata por equipos en el Campeonato de Europa Senior en Estrasburgo 2014, medalla de plata de Castilla-La Mancha al mérito deportivo en 2007 y medalla de bronce de la Real Orden al mérito deportivo en el año 2009. En fin, tiene un currículum suficientemente justificativo para considerarle un maestro. Y como tal va a ejercer, y hoy nos va a ilustrar a los que no sabemos nada de esgrima, sobre este arte deportivo que se considera un deporte de combate, y luego no creo que hay por aquí unos hábiles expertos que nos lo van a demostrar. Y nada más, gracias por venir. Y tiene la palabra Cristina Fornés, que algo va a decir al respecto.
No sé si me oyen bien. ¿Me oyen bien? Sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, presidente, por la presentación y por haberme otorgado el privilegio de decir unas palabras como discípula, como alumna del maestro Fernández. Agradecerles ante todo el que estén aquí, que hayan venido. Agradecer también a toda la junta directiva del Centro Asturiano por haberme apoyado siempre en todas y cada una de mis propuestas. Agradecer también todo el trabajo encomiable de la secretaría, del equipo técnico y también del restaurante que les va a ofrecer luego al final una excelente catering, del cual yo espero que todos disfrutemos. Les aseguro que todos vamos a disfrutar. Decirles en primer lugar que yo tenía muchísimo interés en que viniese aquí el gran maestro de esgrima Ángel Fernández García del Rincón, porque no solamente porque es un gran maestro de esgrima, sino porque la esgrima forma parte de nuestra historia, de nuestra literatura, de nuestro teatro y de nuestra superación como seres humanos, pero forma también parte de la propia vida. Yo creo que es importantísimo que por fin le empecemos a dar a la esgrima el lugar, la atención y el valor que se merece. Yo no puedo hablar como deportista de élite porque no lo soy. Van a ver, eso sí, una demostración con 3 armas, espada, florete y sable, por parte de componentes de deportistas de élite, que son la flor y nata del equipo nacional y que han tenido la amabilidad de venir. Los maestros bajo los cuales han entrenado son el maestro Ángel Fernández García del Rincón y el maestro Villapalos, que está ahí sentado y al cual le agradezco muchísimo que también haya venido. Es una gentileza de ellos enorme. Yo, como les decía, tenía muchísimo interés en traer aquí, en hacer un ciclo de conferencias, que es lo que vamos a realizar poco a poco, un ciclo de conferencias sobre esgrima, y donde yo me comprometo a traerles a algunos de los más grandes maestros de esgrima de toda España, de todo el país. No se crean que solamente en España no se crean que solamente en Madrid hay grandes maestros de esgrima. En toda España, en el norte, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en todo el litoral levantino, en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Andalucía, en Baleares y en Canarias tenemos grandísimos maestros de esgrima que muchas veces no se conocen o solamente se conocen cuando ciertos medios de comunicación les dan publicidad. Yo creo que esto es totalmente injusto. Respetando absolutamente todos los deportes y sin minimizar a ninguno, por favor, que nadie me malentienda, yo creo que la esgrima se merece esa luz y esa consideración que hasta ahora no ha tenido. El maestro Ángel Fernández yo creo que reúne 3 de las condiciones para mí indispensables, bajo mi punto de vista, que debe tener un gran maestro de esgrima. Primero, un amor inmenso hacia su trabajo. Tiene una capacidad, y digo en plural, tiene, porque estoy pensando en él, en el maestro Villapalos, en otros grandes maestros, tienen una capacidad de resistencia, de amor hacia su trabajo, de constancia y de disciplina, que yo diría que está muy por encima de la media. En segundo lugar, un gran maestro, como él, como ellos, tienen que tener una mezcla de sensibilidad y al mismo tiempo de visión, de psicología, de saber lo que necesita cada alumno. El maestro de esgrima que cree que dando las clases en global y tratando a todos los alumnos por igual va a conseguir resultados, yo creo que está profundamente equivocado. Los grandes maestros de esgrima se diferencian de todos los demás en que saben perfectamente lo que decirle y cómo tratar a cada alumno y cómo tratar a cada esgrimista de alto nivel. Yo hay una imagen que tengo de forma imperecedera del maestro Fernández, tengo varias, pero hay una que no se me va a borrar jamás. Y es una vez entrando en la calle Ordóñez, que es donde él imparte clases. Normalmente cuando yo entro el maestro pues, me saluda moviendo un poco la cabeza, ¿no? o con la mano. Pero ese día en concreto no me vio, yo entré como siempre deprisa y hubo algo que hizo que me parase. Y cuando me paré vi una de las cosas más bellas que yo creo que he visto en mi vida, porque era algo auténtico y era algo de verdad. El maestro estaba entrenando a uno de los alumnos, que por cierto está sentado ahí en la esquina, está ahora sonriéndose.
Eugene, estaba entrenando a Eugene y en un determinado momento se paró, le dijo algo y se dieron un abrazo. Y ese abrazo fue tan auténtico y tan bonito que yo me quedé completamente claveteada. Yo que ya tengo unas cuantas canas en el pelo y he visto a gente darse toda clase de abrazos falsos, aquello era tan de verdad que a mí me emocionó. Y recuerdo con esa voz interior que tenemos todos, ¿no? Que esa voz interior me decía, oye, chica, muévete de aquí porque van a pensar que estás alelada o hipnotizada o se van a sentir mal. Ellos no me vieron, pero yo me quedé así mirándoles. Me costó un triunfo irme de ahí a cambiarme, a ponerme el traje del espacio, como digo yo, de una forma eufemística, y me voy a quedar con esa imagen siempre, porque es el símbolo absoluto de lo que es el amor, el afecto y el respeto de un maestro hacia su discípulo o alumno y de un discípulo hacia su maestro. Y luego, por último, hay un rasgo fundamental que tienen todos, tanto los esgrimistas de alto nivel, me refiero a la gente que está dentro del equipo, aquellos que están dentro del equipo nacional, como los grandes maestros. Y es una humildad sin límites. Jamás, nunca les he visto ni presumir de las medallas que tienen, ni de los campeonatos que han ganado, ni de la formación ni de la preparación que les ha costado sangre, sudor y lágrimas durante años. Nunca se han quejado, nunca presumen, y nunca les he visto jamás en ningún momento ni con soberbia ni con ningún tipo de ego, todo lo contrario. Para mí personalmente son un ejemplo a seguir, les aseguro que la demostración que van a ver dentro de un rato les va a encantar y yo les insto a que estén escuchando atentamente toda la conferencia del maestro Fernández. Tenía preparadas muchas más cosas, pero el maestro me ha pedido, sabiendo que yo me enrollo bastante, que por favor no me alargue y yo lo voy a cumplir. Pero les insto que luego al final le hagan todas las preguntas que quieran. Por favor, que nadie se sienta coartado, porque además nosotros queremos hacer llegar al gran público la excelencia y la belleza de la esgrima. Y solamente decirles una cosa, la esgrima se diferencia de otros deportes en lo siguiente, tiene algo mágico, y casi les diría algo de tipo espiritual, que hace que venzas el abatimiento. Ya sé que me dirán, hombre, y también si practicas el fútbol, y también si practicas el baloncesto, o la natación, o cualquier otro deporte, pero hay un componente mágico, indefinible, que yo disculpen mi torpeza o mi ignorancia porque no encuentro la palabra exacta o el adjetivo exacto, que hace que una vez que tú estés practicando esgrima, te vayas de ahí con una especie de capa de energía invisible pero certera. Algo que hace que te puedas enfrentar a todos los problemas y que no es que te lo solucione todo, pero sí que te da la visión, la fuerza y la energía necesarias para que puedas resolverlos. Que nadie se sienta coartado a la hora de hacer preguntas al final y sobre todo les insto a que vayan a diferentes escuelas, a que se apunten a practicar esgrima, a que nadie piense que hay que tener un cuerpo perfecto y claro, es que tú nos estás hablando, pero tú tendrás una salud de hierro y estarás estupenda. Yo precisamente creo que ven ustedes que no soy de tipo atlético. La esgrima lo que te permite es tanto a gente muy pequeña, tanto a niños pequeños como a gente que ya superan los 70 años, poder realizar la esgrima y poder realizarla bien. No importa si están operados de la cadera, no importa si están operados de la rótula, no importa si tienen asma, no importa si están operados del corazón, no importa si tienen kilos de más o son muy delgados. ¿Que lo hagan a otro ritmo? Pues lo hacen a otro ritmo. Yo, por ejemplo, el entrenamiento inicial jamás lo hago. Yo siempre estoy practicando con la diana. Y nadie, ni ningún maestro, ni ningún compañero ha venido a preguntarme, oye, ¿tú por qué no estás en la rueda? Y si hago la rueda, la hago pues más lentamente. Con lo cual, por favor, que nadie piense que por el hecho de tener una edad X, la que sea, o demasiado joven, o pasando de una determinada edad, no pueda realizar esgrima. Yo he sido testigo y soy testigo de cómo hay esgrimistas maravillosos que me dan a mí 100 millones de vueltas, que realmente lo que realizan es algo encomiable. Nada más, dejarles con el maestro Fernández. Discúlpenme si me he alargado en exceso y ahora les insto a que disfruten todos, que disfruten de la conferencia, que tomen buena nota de lo que está diciendo el maestro Fernández. No crean que el maestro Fernández puede estar siempre. Me ha costado más de 2 años y medio poder realizar esta conferencia y aprovechen luego.
pregúntenle lo que quieran y les aseguro que van a disfrutar una barbaridad con ver las muestras de esgrima. Nada más y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues tiene la palabra el maestro. Bueno, muchas gracias, Cristina, presidente, muchas gracias a Centro Asturiano por brindarme la oportunidad de poder dar la conferencia sobre esgrima aquí. Gracias a todos ustedes por acudir y especialmente a mi ahijada, la sala de este año del Centro Asturiano, Claudia Villapalos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, comenzamos. La esgrima es un deporte de combate en el que tiene tres especialidades. Tiene tres armas distintas, como podemos ver en la diapositiva, y esas tres armas se diferencian, en primer lugar, por el blanco o el lugar donde se puede tocar. Por ejemplo, vemos que en el florete, si veis, en lo que es el tronco es donde se puede tocar y solamente se puede tocar con la punta. En la espada se puede tocar en todo el cuerpo y solo se puede tocar con la punta. Y en el sable se puede tocar de la cintura hacia arriba, incluido el tronco, brazos y cabeza. Y se puede tocar con el corte, el filo y la punta. Esas son unas diferencias que hacen que cada arma tenga unas características distintas a la hora de elaborar la técnica y la táctica en cada especialidad. La esgrima es un deporte en el que tiene diferentes condicionantes. Por un lado está el condicionante físico. Es un deporte en el que hay que estar moviéndose continuamente y realizar los movimientos de una forma rápida. Por lo tanto, la fuerza y la velocidad son muy importantes. Es un deporte en el que las competiciones duran como 8 horas durante un día completo. Luego la resistencia también es un factor importante dentro de la esgrima. Por otro lado está también la flexibilidad. La esgrima necesita de unos movimientos que sean muy flexibles para poder hacer movimientos hacia adelante y hacia detrás de manera rápida. En la parte física esos serían los condicionantes: fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia. Por otro lado, hay una parte técnica muy importante, ya que la esgrima es la destreza del manejo de un utensilio, en este caso un arma, para poder engañar y tocar al adversario, y es mucho tiempo el trabajo que lleva el ser un maestro o el tener una experiencia y lograr una maestría en la esgrima. Dentro de esa técnica hay unos factores importantes como son la coordinación y la precisión, que son otros dos factores que desarrolla la esgrima. Y por otro lado, y como último, tiene un componente mental altísimo, ya que es un deporte de combate y lo que tratamos es de engañar al adversario para que no sepa qué podemos hacer y a la vez descubrir qué nos quiere hacer el adversario. Dicho esto, os quiero presentar un vídeo en el que es un vídeo promocional de la Olimpiada de Tokio 2020, hacen los japoneses, en el que presentan la esgrima, las tres armas, las tres diferentes armas, cómo se puede tocar, en qué sitio se puede tocar, y me parece un vídeo muy interesante. Fencing. 見れば楽しい、知ればもっと楽しい、広がるフェンシングの楽しみ方。太田裕樹プレゼンツモアエンジョイフェンシング。フェンシングは3つの種目からなる。駆け引きの夢。 Este es el arma de espada. Como veis, se puede tocar en la mano, en la careta, en el pie, en todo el cuerpo.
están todo el rato moviéndose, como veis. 精密のフルーレ Ahora es el arma del 先 florete. に攻撃した方が優先権を Solamente se puede tocar en el tronco. Y con la punta este es el arma del sable que se puede tocar con el corte, con el filo. Y la pintura para arriba. 最速の変身一撃必殺の勝負そのダイナミズムを感じようフェンシングはこんなにも面白い More enjoy フェンシング Bueno, nuestro deporte de la esgrima, eso es en la actualidad, pero no podemos, debemos pensar en la evolución que ha tenido nuestro deporte a lo largo de la historia. Nuestro deporte, desde que un hombre coge un utensilio, un palo, para ofender o defenderse de otras personas o cosas, ya está desarrollando lo que podemos llamar esgrima. Tenemos grabados como este que aparece en los egipcios, en los que ya aparecen con dos armas o dos palos haciendo una especie de esgrima. La evolución de la esgrima en la lucha con las espadas ha ido progresando a través de los años en función también del peso, de la forma de fabricar las espadas y de las protecciones que se usaban para defenderse unos de otros. Como veis, en esta diapositiva lo que estamos viendo son espadas muy pesadas, normalmente usadas, la mayor de ellas con dos manos, que se utilizaban para golpear. En la Edad Media, los caballeros tenían unas protecciones que eran las corazas y las espadas que se utilizaban eran espadas de dos manos, de mano y media, para golpear al otro caballero, hacerle caer al suelo y ya buscar una rendija en su coraza y poder con la daga poder llegar a causarle algún daño. También se utilizaban escudos y cotas de malla y eso hace que el tipo de esgrima se hiciese de una manera determinada. La ofensiva se hacía con la espada y la defensiva con los escudos. Aquí, en esta diapositiva, vemos que ya en esa época hay dos caballeros que están, como si dijésemos, entrenando el arte de la esgrima, el arte de la espada, para después, cuando va a la batalla, cuando tiene el combate con otro caballero, con las armaduras, poder tener una mayor agilidad. Ya en el siglo XIII aparecen en un monasterio en Alemania unos tratados de cómo usar la espada y el escudo, y también aparecen los primeros tratados de cómo examinarse para llegar a ser un maestro de esgrima. La evolución de las espadas, como he dicho antes, en el siglo XV y XVI, la fabricación del acero, sobre todo en España y en otros países europeos, se hace de una forma que las espadas tengan un menor peso y con lo cual se pueden hacer espadas más largas que tienen menor peso. Esto hace que las técnicas de esgrima cambien. Ya no hay que luchar con espadas de gran peso y dando mandobles para intentar derribar al caballero que tiene una coraza, sino que ahora se hace una esgrima con mucha más movilidad. Ya la protección de las corazas no existe y entonces se desarrollan tratados en Europa, en Italia, en Francia, en España y en Inglaterra sobre el uso de la espada llamada rapier o llamada ropera en España, que es una espada más larga, con un menor peso, y entonces se realizan esos tratados para, o bien en combates de duelo o bien en combates de guerra, poder causar daño a los adversarios.
aparecen los tratados de Capoferro en Italia, en el siglo XV, en el que aparecen unas imágenes de cómo en algunas tretas o algunas situaciones se pueden hacer los tocados. Pero es en el siglo XVI, en España, Jerónimo Sánchez de Carranza, quien hace un tratado que lo llama Filosofía de las Armas y Destreza de la Agresión y Defensión Cristiana. Este tratado no solamente es un tratado sobre esgrima, sino es un tratado filosófico sobre la vida, la ética, la moral. Es un tratado que tiene una importancia muy grande porque el tratado lo hace basado en la geometría y las matemáticas. Aplica la geometría y las matemáticas a la esgrima. Su alumno y su seguidor, Pacheco de Narváez, es la persona que pone en práctica en el siglo XVI y siglo XVII todo ese tratado de Jerónimo Sánchez de Carranza. Y pone en práctica, y como veis en el tratado, todos son basados en movimientos geométricos, ángulos y tangentes que hacen que se pueda decir y se pueda iniciar que esa escuela española que se crea con Jerónimo Sánchez de Carranza y con Pacheco de Narváez es el principio de lo que es la esgrima deportiva actualmente. Por eso en España nos podemos atribuir o nos atribuimos que la esgrima es el único deporte de origen español, deporte olímpico de origen español, porque aquí es donde se basa la esgrima deportiva, ya que se empiezan a realizar tanto las acciones de ataque como las defensas con un arma, con la espada. Anteriormente se hacían o bien con escudos, o bien con cota de malla, o bien con armaduras, y aquí es donde se empieza en el siglo XVI y XVII, donde se empieza a realizar, y a través de estos tratados. Aparecen también en estos grabados lo que podría ser una sala de esgrima ahora. Ahí antes Cristina decía que estaba en la sala de esgrima practicando con la diana. Si que veis ahí, el caballero está practicando también con una diana. En el siglo XVIII también el cambio producido en las armas produce cambios en la forma y en la técnica de la ejecución de la esgrima. En el siglo XVIII hay un auge en Francia de la escuela francesa, y es porque se produce que el arma ropera, que era un arma larga, se reduce en tamaño y aparece un arma llamada el espadín. En el siglo XVIII el espadín en Francia es el arma en el que tiene más auge, y la escuela francesa durante 2 o 3 siglos tiene un auge tremendo en la esgrima. Este espadín es el que de aquí sale un arma que se llama el florete, que el florete es el arma que se usa en las salas de esgrima para entrenar a los caballeros o a la nobleza, que después van a utilizar la espada en el duelo. Como veis aquí, es una sala de esgrima. Aquí hay otra que está en el siglo XIX, y entonces en las salas de esgrima los caballeros o la nobleza entrenaba con los maestros de esgrima con el florete para después en los duelos utilizar la espada. El florete es un arma de un peso menor que tiene una mayor agilidad y te permite tener mayor movilidad y poder entrenar durante varias horas sin tener el cansancio que tenía con la espada de duelo. También en el siglo XVIII aparece la figura de la mujer en la esgrima. Podemos decir que nuestro deporte de la esgrima tiene una tradición de participación de la mujer muy elevada. Se ve en las fotos que en las salas de esgrima la mujer está participando. En fotos y grabados del siglo XVIII y siglo XIX, ahí vemos cómo van cambiando las vestimentas, y la mujer en
La esgrima aparece en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, que se realizan en Atenas en 1896, pero la mujer no se incorpora a la competición de Juegos Olímpicos hasta 1924 en los Juegos Olímpicos de París, en el arma del florete femenino. El florete es el arma que hace la mujer durante muchos años. La incorporación en la espada se hace en 1991 y la incorporación en el sable se hace un poco más tarde. Como veis, van cambiando las vestimentas. Aquí es un póster de los Juegos Olímpicos de París de 1924 en el que la mujer participa en el florete femenino. Pero hay una figura en la esgrima que es muy importante y que yo creo que hay que nombrar y destacar, que es la figura del maestro de esgrima. En esta foto aparecen 5 maestros de esgrima italianos y el maestro de esgrima es la figura que se encarga o tiene la responsabilidad de transmitir el conocimiento a los alumnos. Toda la esgrima se basa y está en la relación maestro-alumno. Había una época en España en la que los alumnos debían firmar un contrato con el maestro en el que tenían que asegurar y prometer que nunca levantarían sus armas contra su maestro y nunca desvelarían los secretos que el maestro le había enseñado. Era un contrato que en cada sala en toda España y en toda Europa se firmaba, y aquello que no se firmaba también era un contrato que se mantenía, es un contrato de valores que se transmitía entre maestro y alumno. Aquí vemos una foto de un maestro español dando una clase en sus salas. Otro maestro importante, Ángel Lancho, es un maestro muy importante en España. Son las figuras de los maestros y los utensilios que tenían. Podemos ver cómo, desde la primera imagen que hemos visto, cuando hemos visto el vídeo, qué evolución han tenido, cómo han cambiado todos los materiales. Realmente, esto es una sala de esgrima, un asalto, un maestro está dirigiendo un asalto entre 2 tiradores. Realmente el cambio tremendo que ha habido en la esgrima se produce con la incorporación del aparato señalizador de tocados, el aparato eléctrico. En esta época, en esos asaltos de espada, no había un aparato señalizador, había un árbitro y se utilizaban en las puntas, se ponía un poco de ceniza o de carboncillo para que dejase una marca en el traje blanco cuando se tocaba. Imaginaos la dificultad que había en reconocer o distinguir cuando uno tocaba a otro, con la movilidad que se tiene. Pues esa incorporación del aparato eléctrico hace que la esgrima tenga un desarrollo mucho mayor. Como digo, el maestro es la figura principal. Como veis aquí en la foto, hay un maestro que está vestido de negro dando una clase a un alumno en lo que podría ser una conferencia o una exhibición, como lo que podemos estar haciendo hoy, y es la persona encargada de transmitir todo ese conocimiento y esos valores a los alumnos. Esto es una foto parecida a la que estábamos viendo antes, pero es en la actualidad. Esto es la sala de esgrima donde yo trabajo, donde imparto mis clases a miembros del equipo nacional, y él es uno de los que hoy nos acompaña aquí. Es una relación la que se establece entre el maestro y el alumno muy fuerte, porque las clases son individuales, las recomendaciones son individuales. Tenemos que tener como maestros un conocimiento profundo de los distintos caracteres de nuestros alumnos, saber cómo tratarles, y además es la relación de convivencias durante muchos años, muchas horas al día y muchos días al año. A veces nos convertimos en
personas que, como maestros, aparte de enseñarles lo que son las técnicas o las tácticas del deporte de la esgrima, llegamos a tener una influencia bastante mayor en lo que es, a nivel sociológico, pues su forma de vida o sus pensamientos o sus interpretaciones de todo tipo. Y esa relación es muy importante, quizás la que como maestros también más nos llena. A veces mucho más que los éxitos conseguidos, nos llena que esa relación al cabo de años, la consideración del alumno con el maestro, la relación del maestro con el alumno se sigue conservando. Como veis, son unas fotos de un grupo del equipo nacional que participa en un campeonato de Europa. Son chicos jóvenes con gente mayor, igual que con las chicas. Y aquí yo voy a poner dos fotos en las que aparecen dos fotos mías, en una en la que quiero expresar aquí lo que es el sentimiento de euforia, de nerviosismo, de transmitir fuerza en una competición a los alumnos, y otra foto en la que al obtener un éxito, después de muchos años trabajando, llegar a conseguir un resultado, llegar a conseguir que ese discípulo, ese alumno, haya tenido un nivel deportivo y ya se haya expresado en la competición de una manera adecuada, pues es una cara de satisfacción, es una cara de decir, bueno, por fin hemos llegado a conseguir. Yo quiero también expresar que en España, en la esgrima, todo el deporte en general, ha tenido un antes y un después con lo que es Barcelona 92, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. En España, cuando en el año 1988 se termina y que la sede elegida para la realización de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 van a ser en Barcelona, pues la estructura deportiva de este país cambia. Hay el gobierno, hay una inversión muy grande en crear una estructura deportiva para conseguir unos resultados orientados a Barcelona y que después continúan durante una serie de años. Nuestro deporte de la esgrima en España, también es un deporte que está influido por eso, y yo quiero presentar un vídeo con una serie de resultados durante unos años antes de Barcelona y algunos años posteriores a Barcelona, con resultados de la esgrima española en campeonato del mundo y competiciones de gran nivel. En las tres armas, tanto en espada como en florete como en sable. Voy a ver si sé hacerlo. No, creo que no. No tengo que buscar. Ya está. Un momento. Perdonadme, pero necesito al técnico. Aquí es un compañero que ahora es maestro, Manuel Pereira, fue campeón del mundo individual en 1989 en Denver, en espada masculino. Fernando Peña, medalla de bronce en el Mundial de Essen, 1993, en espada masculina también. El equipo de espada femenina, campeona del mundo por equipos en Atenas 94.
de La Haya, el florete masculino. Medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de 1997 en Ciudad del Cabo, en espada femenina. Fernando Medina, medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de 1998 en sable masculino. Del Mundo Senior 2002. El equipo de espada masculino, subcampeón del mundo en Turín 2006. Bueno, como os decía, habéis visto en las fotografías que toda esa gente que sale, aparte de los compañeros, siempre están también los maestros, entrenadores, que las vivencias para un entrenador son algo muy importantes. Todos estos éxitos que os he presentado de la esgrima española en diferentes años y en diferentes armas llegan a su máxima expresión cuando se llega a conseguir un resultado en unos Juegos Olímpicos. Os voy a poner otro vídeo que en el año 2008 en Pekín, la consecución de la medalla de bronce en el individual en los Juegos Olímpicos de Pekín por José Luis Abajo es algo que me gustaría que presentaros también. Ese es el asalto de semifinal en el que José Luis pierde con el italiano y ahora tiene que disputar la medalla de bronce con un tirador húngaro. El asalto va igualado hasta el final. Ese tirador húngaro ese año le había ganado en las dos competiciones que se habían enfrentado en las finales, la primero y segundo, en París y en Montreal, le había ganado.
y nadie gana la partida, pues tú allí y yo acá. Cuando el orgullo te deja entrar. Bueno, como os decía, no sé, yo cada vez que veo el vídeo me sigo emocionando, no solo por el hecho de haber conseguido un éxito o una medalla, sino es el trabajo de cada día que al final ahí sale. En una competición el alumno es capaz de desarrollar todo lo que las enseñanzas y los aprendizajes que ha tenido durante muchos años. En este caso, Pirri comienza a hacer esgrima con 11 años en la Sala de Armas de Madrid, en la que yo también he estudiado clase, y cuando consiguió la medalla olímpica tiene 30 años. Durante 20 años ha estado entrenando todos los días conmigo, en muchas competiciones, muchos viajes, Bueno, quiero decir que esa relación del maestro-alumno es muy importante y es la que transmite nuestro deporte de generación en generación. Antes de que ahora hagamos la exhibición con los deportistas de los equipos nacionales cadetes y junior, quiero, ya para finalizar mi parte de conferencia, decir que la esgrima es un deporte que se puede empezar a entrenar desde los 4 años. Los nuevos materiales que ahora hay de sables con goma espuma o materiales de floretes de plástico permiten que los niños a muy corta edad puedan empezar a practicar los movimientos de forma correcta, no a lo mejor con armas que son más pesadas. Y como veis en la fotografía hay niños que están practicando con unos floretes de plástico y eso permite que la esgrima tenga un desarrollo bastante más amplio en muchos colegios, en muchas escuelas o en centros de niños o centros deportivos. Y decir que la esgrima es un deporte que se puede practicar durante muchos años. Y quiero presentaros una foto para que veáis que se puede practicar durante muchos años. Eso parece ser que es una residencia en la que hasta 2 personas con ayuda de andadores pueden estar practicando esgrima. Bueno, ahora me gustaría que diésemos un aplauso a los deportistas que van a hacer la exhibición de manera rápida. En primer lugar, vamos a empezar con espada masculina. Perdón, en los deportistas siempre hay un chico y una chica que van a formar parte de los equipos. En primer lugar está Vic Bañera y Ángel Fabregat. Los dos son miembros de uno del equipo nacional senior y otra participante del equipo nacional cadete. La espada decíamos que es un arma que vale tocar en todo el cuerpo y solamente se puede tocar con la punta. Para encender el aparato señalizador necesitamos hacer una presión con la punta de 750 gramos. Ángel, por favor, probar. Ahí, se prueban las cazoletas, esa parte que protege la mano se llama cazoleta, para ver que no toca. Lo hace en el cuerpo. Cuando con la punta tocamos el cuerpo del adversario, se enciende la luz. Entonces, ellos van a tirar 3 tocados, el maestro Villapablo va a ejercer de árbitro y quiero que primero que demostréis que podéis tocar en la mano, en el pie, ahí, en el pie también, en la careta se puede tocar, todo el cuerpo es válido. El primer tirador que toque al otro enciende el aparato y bloquea el aparato del otro tirador. Aquí en este arma es posible que los dos toquen a la vez y sería un punto para cada uno. ¿De acuerdo? ¿Listos? Venga. ¿Listos? Adelante. Alto. Tocado de derecha, izquierda, 1-0. ¿Listos? Adelante. Como veis,
veis, los movimientos se tienen que hacer rápido. Fuera. ¿Listos? Adelante. Normalmente en competición los chicos deben tirar con los chicos y las chicas con las chicas. Hoy hemos querido traer un representante de cada arma, y masculino y femenino, que tiren los dos. Ven, vale. Vale. 2, 1. ¿Listos? Adelante. Daniel, no me rompas. Dos iguales. ¿Listos? Adelante. La remis de Vicky toca a la derecha. Victoria de Vicky Pañeda. Todos dos. El siguiente será el florete. Como veis, en este arma lleva una chaquetilla metálica en la que cuando un tirador o una tiradora toca al otro, se enciende la luz. Si el tirador toca fuera de la chaquetilla metálica, se enciende la luz blanca, que es no válido. Entonces, pueden tocar tanto en la parte delantera como en la parte trasera, lo que es el tronco del tirador, y solo con la punta. Si un tirador toca al otro con el filo, no se enciende, solo se enciende cuando se toca con la punta, y la presión que hay que hacer aquí es de 500 gramos. Este es el florete, un arma mucho más ligera que la espada, y por eso tiene otras características a la hora de la técnica y de su desarrollo. ¿Listos? Adelante. Alto. El ataque va a derecha rasa, contraataque toca. Derecha. 1. ¿Listos? Adelante. Alto. El ataque va a derecha. Izquierda. 1 iguales. ¿Listos? Adelante. Alto. El ataque va a derecha. 2, 1. ¿Listos? Adelante. Alto. El ataque de izquierda toca. Parece que se han puesto de acuerdo, 2 iguales. A ver quién gana. ¿Listos? Adelante. Alto. El ataque de la izquierda pasa. Contraataque toca fuera de blanco. ¿Listos? Adelante. Alto. Contraataque de la izquierda toca. Victoria de Julio. Ahora, por último, vamos a ver el otro arma, que es el sable. El sable, hemos dicho que es un arma que va de tocar de la cintura hacia arriba, tanto en la cabeza como en los brazos como en el tronco, y que se toca con el filo de corte y también de punta. ¿Vale? Como veis, llevan una chaquetilla metálica también, en el que cuando, ¿qué es eso? Cuando un tirador toca al otro, el corte se enciende, o también se le puede tocar de punta, también se enciende. Solamente con que toque ya se enciende. ¿De acuerdo? Entonces, cuando los maestros están enseñando a sus alumnos, les enseñan las técnicas de ataque y defensa. Por ejemplo, si yo le enseño a la señorita Pérez ataque a la cabeza, le toca y
yo le puedo enseñar al otro tirador a cómo defenderse. Hay una serie de posiciones que hacen la defensa. Entonces, ataque a la cabeza y defensa. Respuesta. Y eso sería la parada. ¿De acuerdo? Entonces, también, si le enseño cómo defenderse, tengo que enseñar otra vez a la señorita Pérez a cómo defenderse. Ataque, defensa y contrarrespuesta. ¿De acuerdo? Ataque a la cabeza. Sería... Bueno, es un poco cuando uno tiene la prioridad de ataque, el otro tiene que defender y robarle ese juego, esa prioridad. Eso es el juego de las armas como el sable y el florete. ¿De acuerdo? Adelante, Javier. ¿Listos? Adelante. Alto. Espera. ¿Listos? Adelante. Alto. El ataque no, el contraataque por... Perdón, el ataque era derecha, toque, izquierda, 1-0. ¿Listos? Adelante. Alto, la respuesta. 1 igual. ¿Listos? Adelante. Alto, el ataque por toma de hierro de la izquierda. Derecha, 2-1. ¿Listos? Adelante. Alto. El ataque y contraataque al mismo tiempo. Contraataque, prioridad de contraataque. Prioridad de contraataque. 2 iguales. ¿Listos? Adelante. Alto. El ataque directo de la izquierda toca mal parado. 3-2, victoria de Ainhoa Pérez. Bueno, muchas gracias, chicos. Y con esto yo, por mi parte, doy finalizada. Espero que les haya podido dar unas nociones sobre mi deporte, sobre la esgrima. Gracias. Bueno, como nueva actividad en el Centro Asturiano, a mí me ha encantado. Estamos en el camino de hacer innovaciones bonitas, interesantes, que pueden venir bien a muchos. Teresa, Paco, hay que meterse a hacer esgrima, hay que salir aquí con el florete o lo que sea. Muy bien, yo creo que los que han competido se merecen un aplauso más sonoro que el que ha sonado. Y bueno, este acto hemos de agradecérselo a Cristina Fornés, que está aquí a mi izquierda, que fue la que gestionó todo, se molestó muchísimo en venir, en negociar con nosotros. Por supuesto, creo que no le pusimos trabas ni dificultades, por lo menos en lo que a mí respecta, porque a mí me ilusionaba traer esta actividad aquí, pero vamos, yo no la he traído, la ha traído ella con los maestros. Entonces, enhorabuena, Cristina, sigue con esta iniciativa, porque eres una persona que vales mucho y tienes que aportarlo. Gracias a los maestros, gracias por la conferencia, gracias a todos por estar, y ahora también por gentileza de Cristina. Esta es una mujer muy gentil. Tenemos un vino para seguir hablando de esgrima, y a lo mejor hasta nos dejen el florete para hacer una exhibición. Sí, alguien quiere, perdón. ¿Alguien quiere? Quería hacer una pregunta. Sí. No sé dónde tienes la escuela, no lo has dicho, pero ¿hay alguna posibilidad de ir en persona a ver este tipo de campeonatos o ensayos o algo, como lo que han hecho aquí? En la calle Ordóñez 4. ¿Es Madrid capital? Es Madrid capital, es la calle Ordóñez 4. Y tienen la posibilidad, les insto a todos ustedes a que vengan, a que vean cómo se entrena los esgrimistas de alto nivel, la gente del equipo nacional, que son los deportistas de élite, y a cómo les están entrenando los maestros de esgrima. Perdón. No sé si ¿Tienen una página web para saber los ensayos? Bueno, realmente ellos se anuncian, pero la página web yo no sé si existe, maestro. Bueno,
Madrid hay varios clubes. En la calle Ordóñez, yo estoy dando clase al equipo nacional, pero ahí también practica un club que se llama Club Olimpo Esgrima. Después hay otro club que es la Sala de Armas de Madrid, del cual muchos de los que han venido hoy pertenecen a esa sala, que también tiene página web, Sala de Armas de Madrid. Y después hay otros clubes en Madrid, hay bastantes clubes, hay Club de Esgrima de Madrid, hay... El Casino de Madrid, el Casino Militar. Sí, el Casino Militar de Madrid. En la página de la Española viene. En la página de la Real Federación Española de Esgrima tienen todos los clubes, pero todos tienen ya página web e información. Gracias. Nada. Yo quisiera, les insto a que le hagan más preguntas al maestro Fernández. Aprovechen porque a mí me ha costado casi 2 años y medio, bueno, 2 años y medio largos, casi 3. ¿No hay ninguna pregunta más? Sí, por favor, sí. Daría una idea aquí a nuestro vicepresidente de que ahora, con cara cuando venga el buen tiempo, que hicieses una exhibición tema parecido a esto en la Quinta, donde tenemos el club del centro asturiano. Estoy de acuerdo. Puesto que hay gente joven y niños y tal, que allí eso sería mover el tema. Digo yo, no sé, se me ocurre... Si los maestros pueden, si el presidente accede y los maestros pueden y darle el visto bueno, así como los integrantes del equipo nacional, nosotros encantados. Tiene que dar el visto bueno el presidente y desde luego los maestros. Pero yo encantada. El Centro Asturiano, por supuesto, está dispuesto, no dispuesto, encantado, como dices tú, a que esto se realice allí y va a tener mucho más impacto que aquí, porque hay muchos chicos, muchos niños, y es importante que lo vean los niños. Los mayores, sí, se pueden sumar unos pocos, pero hay que enganchar a los niños, la juventud, que son el futuro de todas las cosas. Y bueno, naturalmente, eso es en cuanto al Centro Asturiano. Es una buena idea, Paco, como toda la que tienes tú, muy bien. Y bueno, por parte de los maestros creo que también lo veis bien, lo veis positivo, pues entonces solamente es negociar fechas y hacerlo. Hay una esgrimista socio del centro, ¿eh? Sí, Guillermo. Ah, bueno, también, es verdad, tu hijo también. No está aquí porque está en Londres ahora. Sí, es verdad, sí. Muy bien, pues si no hay más preguntas, gracias por estar y vamos a degustar el vino que nos ha servido. Solamente quisiera agradecerles el haber venido a todos ustedes, el habernos otorgado parte de su tiempo y les insto ahora que disfrutemos del maravilloso catering del restaurante del Centro Asturiano con la excelente bebida, con los vinos, con la sidra asturiana y de verdad instarles a que se animen y a que conozcan el mundo de la esgrima y a que lo practiquen. Nada más y muchísimas gracias. Gracias.